Te reíste, como si no valiera nada. ¿Y qué esperabas? Siempre tan dramática. Marido se rió de ella mientras cenaba con su amante, pero un celular en la otra mesa grabó todo. El flash del celular iluminó por un instante el rostro desencajado de Elena, mientras las carcajadas crueles de su esposo resonaban por todo el restaurante. La mujer de 41 años permanecía inmóvil en su silla, con la mancha de vino tinto extendiéndose lentamente por su vestido azul marino, mientras Rogelio señalaba su torpeza entre risas que helaban la sangre. Los comensales de las mesas cercanas volteaban incómodos, algunos apartando la mirada, otros observando con morbosa curiosidad. Pero en la mesa del rincón, una mujer de mediana edad sostenía firmemente su teléfono, grabando cada segundo de aquella humillación pública que estaba a punto de cambiar para siempre el destino de Elena Rivas. Pero para entender cómo llegó Elena a ese momento de quiebre total, hay que regresar a esa mañana, cuando su día comenzó como todos los anteriores en los últimos 8 años de matrimonio. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como cada día. Elena abrió los ojos inmediatamente, sin necesidad de posponer la alarma ni una sola vez. Su cuerpo ya estaba acostumbrado a ese ritual matutino que había perfeccionado hasta convertirlo en una danza silenciosa de supervivencia doméstica. Se deslizó fuera de la cama con cuidado de no despertar a Rogelio, quien roncaba profundamente después de haber llegado pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a perfume que no era el suyo y con una actitud que ya no se molestaba en disimular. Elena se dirigió descalza hacia la cocina de su apartamento en Queens, un espacio que había decorado con los pocos objetos que le recordaban su Puerto Rico natal. Una cafetera de aluminio que había pertenecido a su abuela, algunos platos de cerámica con flores pintadas a mano y una pequeña imagen de la Virgen de la Providencia que su padre, don Ignacio, le había regalado el día de su boda. Mientras preparaba el café, Elena observó por la ventana cómo la ciudad despertaba lentamente. Los primeros rayos de sol se filtraban entre los edificios, pintando de dorado las fachadas de ladrillo del barrio donde había aprendido a ser invisible. Su rutina matutina era un protocolo no escrito, pero inflexible. Café negro y fuerte para Rogelio, servido en la taza de porcelana italiana que él había comprado en uno de sus viajes de negocios. 2 tostadas con mantequilla, nunca mermelada, porque decía que los dulces en el desayuno eran cosa de gente sin educación. El periódico doblado exactamente por la mitad, con las secciones de negocios y deportes hacia arriba. El jugo de naranja recién exprimido, servido en vaso de cristal, sin pulpa, porque Rogelio consideraba que la pulpa era señal de pereza en la preparación. Mientras Elena realizaba cada uno de estos movimientos con precisión mecánica, su mente vagaba hacia los recuerdos de quien solía ser. Había llegado a Nueva York a los 23 años, recién graduada de la Universidad Interamericana de Puerto Rico con un título en Administración de Empresas. En ese entonces, Elena Rivas era una mujer que caminaba con la cabeza en alto, que reía sin pedir permiso, que tenía opiniones sobre política, literatura y música. Trabajaba como asistente administrativa en una firma de consultoría empresarial en Manhattan, y aunque el sueldo no era espectacular, le alcanzaba para vivir en un estudio en el Bronx y enviar algo de dinero a su padre cada mes. Fue en una conferencia de empresarios latinos donde conoció a Rogelio Márquez. Él tenía 37 años entonces, ya era dueño de 3 restaurantes exitosos, y cuando la vio entre la multitud, se acercó con esa sonrisa que entonces Elena interpretó como encanto, pero que años después reconocería como la mueca depredadora de quien había identificado a su próxima víctima. Los primeros meses de noviazgo fueron un torbellino de flores, cenas elegantes y promesas de un futuro brillante juntos.
Rogelio le decía que era la mujer más hermosa que había visto, que su acento puertorriqueño era música para sus oídos, que quería construir un imperio junto a ella. Elena se dejó envolver por esa atención que nunca antes había recibido, por la seguridad económica que Rogelio representaba, por la idea de formar la familia estable que siempre había soñado. El cambio no fue repentino, fue tan gradual que Elena no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Primero fueron comentarios aparentemente inocentes sobre su forma de vestir. «Mi amor, ese vestido te hace ver un poco ordinaria. Mejor ponte el que te compré». Luego vinieron las observaciones sobre sus amistades. «Esas muchachas del trabajo no están a nuestro nivel, Elena. Ahora que estás conmigo, debes relacionarte con gente más refinada». Después llegaron las críticas a su forma de hablar. «Ese acento tan marcado te delata como pueblerina. En mis restaurantes la gente es muy sofisticada. Tienes que aprender a hablar correctamente». Poco a poco, Elena fue perdiendo pedazos de sí misma. Dejó de ver a sus amigas porque Rogelio siempre tenía alguna objeción sobre ellas. Dejó de escuchar la salsa y el merengue que tanto amaba, porque según él era música vulgar. Dejó de opinar en las conversaciones porque Rogelio tenía la costumbre de corregirla públicamente, siempre con esa risa condescendiente que la hacía sentir como una niña regañada. Incluso dejó de trabajar, porque Rogelio le convenció de que una esposa de empresario exitoso no necesitaba trabajar, que su función era cuidar el hogar y apoyar su carrera. El matrimonio se celebró en uno de los restaurantes de Rogelio, una ceremonia elegante pero fría, donde Elena se sintió más como un accesorio costoso que como una novia feliz. Su padre, don Ignacio, había viajado desde San Juan para la boda, y Elena recordaba vívidamente la conversación que tuvieron la noche anterior a la ceremonia. «Mija», le había dicho su padre mientras caminaban por Central Park, «ese hombre no te mira con amor, te mira como si fueras una posesión que acaba de comprar». Elena había defendido a Rogelio entonces, había argumentado que su padre no entendía la presión de ser un empresario exitoso, que Rogelio la amaba a su manera. Pero las palabras de don Ignacio habían quedado grabadas en su corazón como una profecía que se cumpliría con dolorosa precisión. Ahora, 8 años después, mientras Elena preparaba meticulosamente el desayuno de su esposo, reflexionaba sobre cómo había llegado a convertirse en una sombra de quien fue. Sus días transcurrían en una rutina de complacer, anticipar, prevenir. Había aprendido a leer cada gesto de Rogelio, cada cambio en su tono de voz, cada movimiento de su cuerpo que pudiera indicar irritación. Su supervivencia emocional dependía de mantenerse invisible, de no causar problemas, de ser la esposa perfecta que adornaba el brazo de un hombre exitoso en las pocas ocasiones sociales a las que la invitaba. El sonido de los pasos de Rogelio bajando las escaleras interrumpió sus pensamientos. Elena rápidamente verificó que todo estuviera en orden. El café a la temperatura exacta, las tostadas doradas pero no quemadas, el periódico en su posición correcta. Se alisó el cabello y se aseguró de tener una sonrisa discreta pero presente en el rostro. «Buenos días, amor», dijo Elena cuando Rogelio entró a la cocina, ya vestido con uno de sus trajes de diseñador y con esa expresión de perpetua irritación que había adoptado como su cara habitual. «El café está frío», fue la respuesta de Rogelio sin siquiera probarlo, mientras se sentaba en su lugar de siempre en la mesa del desayunador. Elena sintió la familiar punzada de ansiedad en el estómago, pero mantuvo la sonrisa. «Lo siento, mi amor, te sirvo uno fresco inmediatamente», respondió Elena mientras se apresuraba a preparar una nueva taza. Rogelio no respondió, solo revisaba su teléfono con expresión concentrada, escribiendo mensajes con una frecuencia que Elena había notado que se había incrementado considerablemente en los últimos meses. Mientras Elena le servía el café nuevo,
Notó que Rogelio sonreía mirando la pantalla de su celular, una sonrisa que no había visto dirigida hacia ella en años. Era una sonrisa diferente, genuina, llena de una calidez que Elena recordaba de los primeros días de su relación, cuando ella era quien provocaba esas expresiones en su rostro. «Tengo buenas noticias», anunció Rogelio de repente, guardando el teléfono y mirando a Elena por primera vez en la mañana. «Esta noche vamos a cenar al Dorado, mi restaurante de Manhattan. Quiero que te pongas elegante, va a ser una ocasión especial». Elena sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su pecho. Hacía meses que Rogelio no la invitaba a ninguno de sus restaurantes. De hecho, hacía meses que no salían juntos a ningún lado. Quizás esta era la señal que había estado esperando, la indicación de que su matrimonio podía salvarse, de que Rogelio finalmente había decidido valorarla otra vez. ¿Una ocasión especial?, preguntó Elena con cuidado, tratando de no sonar demasiado esperanzada. La sonrisa de Rogelio se amplió, pero había algo en ella que Elena no logró interpretar completamente. «Digamos que es hora de que conozcas oficialmente a algunas personas importantes en mi vida empresarial. Ya es tiempo de que expandamos nuestro círculo social». Elena asintió, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se había arreglado para una cena elegante que no estaba segura de recordar cómo hacerlo. Durante los primeros años de matrimonio, Rogelio la llevaba regularmente a eventos sociales, aunque siempre con instrucciones específicas sobre cómo comportarse, qué decir y qué no decir, con quién hablar y con quién no. Pero en los últimos 2 años, esas salidas habían disminuido drásticamente hasta desaparecer por completo. «Me da mucho gusto, Rogelio. Hace tiempo que no salimos juntos», comentó Elena mientras limpiaba la mesa, tratando de sonar casual, pero sin poder ocultar completamente su entusiasmo. Rogelio la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. «Sí, bueno, siempre hay una primera vez para todo, ¿no es cierto?». La forma en que lo dijo, con un tono que rozaba la burla, hizo que Elena sintiera un ligero escalofrío, pero decidió ignorar esa sensación. Quizás estaba siendo demasiado sensible, quizás estaba mal interpretando sus palabras. Después de que Rogelio se fue al trabajo, Elena se quedó sola en el apartamento, como todos los días. Las horas se extendían frente a ella como un desierto de tiempo que tenía que llenar con actividades que la mantuvieran ocupada, pero que no generaran ningún gasto que Rogelio pudiera cuestionar. Limpió cada rincón del apartamento, aunque ya estaba impecable. Organizó los armarios que ya estaban perfectamente ordenados. Preparó la cena que Rogelio probablemente no llegaría a tiempo para compartir. Pero ese día era diferente. Ese día, Elena tenía algo que esperar, algo que la hacía sentir un poco más viva. Revisó su guardarropa, tratando de encontrar algo apropiado para la cena en El Dorado. La mayoría de su ropa era discreta, en colores neutros que Rogelio había aprobado a lo largo de los años. Tenía algunos vestidos más elegantes, reliquias de los primeros años de matrimonio, pero no estaba segura de si aún le quedarían bien o si seguirían siendo del gusto de su esposo. Mientras se probaba diferentes opciones, Elena se miró en el espejo del dormitorio. La mujer que le devolvía la mirada era alguien que apenas reconocía. Su cabello, que solía llevar largo y rizado, siguiendo su textura natural, ahora lo mantenía siempre alisado y recogido en un moño discreto. Su piel, que antes brillaba con la vitalidad de la juventud y la confianza, ahora lucía opaca, marcada por las líneas de expresión que se habían formado más por la tensión constante que por la edad. Sus ojos, que una vez habían sido vivaces y expresivos, ahora parecían permanentemente cautelosos, siempre calculando, siempre midiendo cada palabra antes de pronunciarla. Elena eligió finalmente un vestido azul marino de manga larga, elegante pero conservador, que sabía que cumpliría con los estándares de Rogelio.
se maquilló con cuidado, usando los tonos neutros que había aprendido que él prefería, y se peinó el cabello en el estilo que sabía que no generaría comentarios negativos. Cuando Rogelio llegó a casa esa noche, Elena ya estaba lista, sentada en la sala esperándolo. Él la miró de arriba a abajo con expresión crítica antes de asentir con aprobación. «Estás bien», dijo, que en el lenguaje de Rogelio era prácticamente un elogio. «El carro nos está esperando abajo». Durante el trayecto hacia Manhattan, Elena trató de iniciar conversación varias veces, preguntando sobre el restaurante, sobre las personas que iban a conocer, sobre la ocasión especial que estaban celebrando. Pero Rogelio respondía con monosílabos, concentrado en su teléfono, escribiendo mensajes con esa misma sonrisa misteriosa que había mostrado en el desayuno. Mientras el taxi avanzaba por las calles iluminadas de la ciudad, Elena observaba por la ventana sintiendo una mezcla extraña de anticipación y aprensión. Algo en la actitud de Rogelio, en la forma en que había anunciado la cena, en esa sonrisa que no había visto en años, le generaba una inquietud que no lograba explicar. Pero decidió aferrarse a la esperanza de que quizás, finalmente, las cosas entre ellos podrían mejorar. No tenía idea de que en unas pocas horas su vida cambiaría para siempre de una manera que nunca podría haber imaginado. Y tú, querido espectador, ¿desde dónde nos acompañas para escuchar estas historias que llegan al corazón? Nos encanta leer tus comentarios y saber que nuestras historias resuenan contigo, sin importar el rincón del mundo desde donde nos sigues. El Dorado era exactamente el tipo de establecimiento que Rogelio había construido para impresionar. Techos altos, con candelabros de cristal, manteles de lino inmaculado y una clientela que vestía como si cada cena fuera una premiere de Hollywood. Elena sintió la familiar sensación de pequeñez que la embargaba cada vez que entraba a uno de los restaurantes de su esposo. El maître los recibió con reverencias exageradas, dirigiéndose únicamente a Rogelio, como si Elena fuera invisible. «Señor Márquez, qué honor tenerlo esta noche. Su mesa habitual está lista, justo como le gusta». Rogelio caminó por el restaurante como si fuera su reino personal, saludando a algunos comensales conocidos con esa sonrisa calculada que Elena había visto tantas veces. Ella lo siguió 2 pasos atrás, como había aprendido a hacer, manteniendo una expresión serena, mientras internamente se preparaba para lo que fuera que Rogelio tuviera planeado para esa noche. La mesa estaba ubicada en el centro del comedor principal, bajo uno de los candelabros más imponentes, en una posición que garantizaba que serían vistos por todos los presentes. Elena se sentó en la silla que Rogelio le indicó, alisándose el vestido azul marino y colocando las manos sobre su regazo en la postura que él consideraba apropiada para una dama. «Espera aquí un momento, tengo que saludar a alguien importante», le dijo Rogelio con esa sonrisa extraña que había estado mostrando todo el día. Elena asintió, acostumbrada a quedarse sola en situaciones sociales, mientras su esposo atendía sus asuntos importantes. Desde su lugar, Elena observó cómo Rogelio se dirigía hacia la entrada del restaurante, donde una mujer joven acababa de llegar. Era imposible no notarla, alta, esbelta, con una melena de cabello castaño que le caía en ondas perfectas sobre los hombros, vestida con un vestido rojo que abrazaba cada curva de su cuerpo, de una manera que Elena nunca se habría atrevido a llevar. La mujer sonrió al ver a Rogelio acercarse y fue una sonrisa íntima, cómplice, que hizo que el estómago de Elena se contrajera con una mezcla de comprensión y terror. Rogelio besó a la mujer en ambas mejillas, pero el contacto se prolongó más de lo que dictaba cualquier protocolo social. Sus manos se apoyaron en la cintura de ella con una familiaridad que Elena reconoció inmediatamente porque había sido el receptor de esos gestos muchos años atrás.
La forma en que Rogelio la miraba, la manera en que inclinaba la cabeza para susurrarle algo al oído, el brillo en sus ojos cuando ella reía, todo confirmó lo que Elena había estado negando durante meses. Los vio caminar juntos hacia la mesa, Rogelio con la mano apoyada en la espalda baja de la mujer, guiándola con una posesividad orgullosa. Elena mantuvo la compostura, aunque sintió como si todos los ojos del restaurante estuvieran sobre ella, juzgando, evaluando, anticipando el drama que estaba por desarrollarse. Elena, quiero presentarte a Cecilia Duarte, nuestra nueva gerente de operaciones, anunció Rogelio cuando llegaron a la mesa, su voz cargada de un entusiasmo que Elena no había escuchado en años cuando se refería a ella. Cecilia extendió una mano perfectamente manicurada hacia Elena, con una sonrisa que parecía genuina, pero que tenía un filo de superioridad apenas perceptible. Mucho gusto, señora Márquez. Rogelio me ha contado tanto sobre usted. Elena estrechó la mano de Cecilia, notando inmediatamente la diferencia entre la piel suave y cuidada de la mujer joven y sus propias manos, marcadas por años de trabajo doméstico que Rogelio nunca reconocía. El gusto es mío, Cecilia. Bienvenida al equipo. Oh, pero yo ya no soy exactamente nueva, respondió Cecilia con una risa musical mientras tomaba asiento en la silla que Rogelio le ofreció galantemente. Llevo varios meses trabajando muy de cerca con Rogelio. Hemos desarrollado una sinergia profesional excepcional. La forma en que pronunció sinergia hizo que Elena sintiera una punzada de humillación. Era evidente que Cecilia disfrutaba de este momento, que sabía exactamente qué papel estaba jugando en esta obra cruel que Rogelio había orquestado. Cecilia ha sido fundamental en el éxito de nuestros nuevos proyectos, continuó Rogelio, mirando a la mujer joven con una admiración que Elena no había visto dirigida hacia ella en años. Es increíblemente inteligente, sofisticada, y tiene un conocimiento del mercado neoyorquino que francamente me ha impresionado. Elena asintió cortésmente, aunque cada palabra se sentía como una bofetada. Sabía que Rogelio estaba estableciendo comparaciones deliberadas, creando un contraste cruel entre ella y Cecilia. Era su forma de comunicarle, sin decirlo explícitamente, que había encontrado su reemplazo. El mesero se acercó a tomar la orden, dirigiéndose principalmente a Rogelio y Cecilia, tratando a Elena como un apéndice incómodo en la mesa. Rogelio ordenó una botella de vino carísimo, el tipo que reservaba para ocasiones verdaderamente especiales, y comenzó a explicarle a Cecilia la procedencia de cada plato del menú con el detalle de un sommelier experto. Elena, tú también deberías probar el salmón, sugirió Cecilia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque claro, supongo que estás más acostumbrada a comidas más caseras, ¿verdad? La palabra caseras fue pronunciada con un tono que la convertía en sinónimo de ordinario, de poco sofisticado. Elena sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. Me gusta cocinar, sí, respondió Elena simplemente, negándose a darles la satisfacción de verla defenderse. ¡Qué adorable!, comentó Cecilia, volteando hacia Rogelio. Mi madre siempre decía que cocinar en casa era una habilidad encantadora para las mujeres de cierta generación. Rogelio soltó una carcajada que resonó por toda la mesa. Cecilia tiene razón, Elena. Tu generación tenía virtudes diferentes, más domésticas, podríamos decir. El vino llegó y Rogelio hizo toda una ceremonia de catarlo, asintiendo con aprobación antes de que le sirvieran a Cecilia una copa generosa. A Elena le sirvieron apenas un dedo de vino, como si fuera una concesión menor. Bueno, ahora que estamos todos cómodos, anunció Rogelio levantando su copa, me gustaría hacer un brindis por los nuevos comienzos, por la juventud que trae energía fresca a nuestras vidas y por tener el valor de admitir cuando es hora de evolucionar.
Elena levantó su copa mecánicamente, aunque las palabras de Rogelio la golpearon como puñetazos. Cecilia brindó con entusiasmo, sus ojos brillando con el triunfo de quien sabe que ha ganado una batalla sin siquiera luchar. Mientras cenaban, Rogelio y Cecilia monopolizaron la conversación, discutiendo planes de expansión, estrategias de marketing y anécdotas de la industria restaurantera que claramente habían compartido durante sus muchas reuniones de trabajo. Elena se convirtió en espectadora de su propia humillación, observando cómo su esposo cortejaba públicamente a otra mujer con una desfachatez que quitaba el aliento. En la mesa contigua, una mujer de mediana edad llamada Marta Beltrán observaba la escena con creciente indignación. Había venido al restaurante con su hermana para celebrar un ascenso en el trabajo, pero se había visto inevitablemente atraída por el drama que se desarrollaba en la mesa central. Como madre de 2 hijas y divorciada de un hombre que la había tratado con similar desprecio, Marta reconocía inmediatamente las señales de abuso emocional. ¿Te das cuenta de lo que está pasando en esa mesa?, le murmuró Marta a su hermana Carmen, señalando discretamente hacia donde Elena permanecía sentada con la espalda recta, pero los ojos fijos en su plato. Carmen siguió su mirada y frunció el ceño. Ese hombre está presentando a su amante frente a su esposa. ¡Qué descarado! Es peor que eso, respondió Marta, sintiendo su sangre hervir. La está humillando deliberadamente. Mira cómo esa mujer joven se regodea y cómo él la deja hacer. En la mesa de Rogelio, la situación continuaba escalando. Cecilia había comenzado a contar anécdotas sobre sus viajes por Europa, describiendo restaurantes que había visitado en París y Roma con un detalle que sugería que no había estado sola en esos viajes. «Elena, ¿has estado en Europa alguna vez?», preguntó Cecilia con fingida inocencia. «No, nunca he tenido la oportunidad», respondió Elena honestamente. «Oh, qué lástima», continuó Cecilia, fingiendo compasión. «Supongo que cuando una se casa joven y se dedica completamente al hogar, no queda mucho tiempo para expandir horizontes». Rogelio rió como si Cecilia hubiera hecho el comentario más ingenioso del mundo. «Elena siempre ha sido muy hogareña. Nunca le ha interesado mucho el mundo exterior, ¿verdad, querida?». Elena sabía que cualquier respuesta que diera sería usada en su contra, así que optó por el silencio. Pero su silencio fue interpretado como confirmación de su supuesta mediocridad. «Es admirable en cierto sentido», continuó Cecilia, claramente disfrutando del momento. «Hay algo tan tradicional en las mujeres que se conforman con su pequeño mundo doméstico, aunque debo admitir que a mí me aburriría terriblemente». «A ti nunca te faltará emoción, mi querida Cecilia», respondió Rogelio, mirándola con una intensidad que hizo que Elena se sintiera completamente invisible. «Tienes esa chispa que hace que cada día sea una aventura». Marta Beltrán no pudo soportar más. Discretamente sacó su celular y comenzó a grabar, asegurándose de capturar no solo las palabras crueles, sino también las expresiones de gozo malicioso de Rogelio y Cecilia, y la dignidad silenciosa con la que Elena soportaba cada humillación. La conversación continuó volviéndose cada vez más cruel. Rogelio comenzó a hacer comentarios sobre la apariencia de Elena, comparando su estilo conservador con la elegancia natural de Cecilia. Mencionó cómo el acento puertorriqueño de Elena a veces se notaba demasiado en situaciones elegantes, mientras que Cecilia hablaba con la sofisticación que se esperaba en los círculos empresariales de alta gama. «No es culpa tuya, Elena», dijo Rogelio con una condescendencia que dolía más que cualquier insulto directo. «Simplemente venimos de mundos diferentes. Tú con tus raíces de barrio en Puerto Rico y yo que he tenido que educarme en los estándares de esta ciudad. Es natural que a veces no conectemos en el mismo nivel.
Elena sintió como si la hubieran abofeteado públicamente. Sus raíces, su cultura, su familia, todo lo que había sido antes de conocer a Rogelio, estaba siendo usado como munición para humillarla. Apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo la expresión serena que había perfeccionado durante años de matrimonio. Cecilia se inclinó hacia adelante, fingiendo interés genuino. Elena, ¿nunca has sentido curiosidad por aprender sobre el mundo de los negocios? Digo, viviendo con un hombre tan exitoso como Rogelio, una pensaría que algo se te habría pegado. Elena nunca ha mostrado mucho interés en entender cómo funciona realmente mi negocio, respondió Rogelio por ella, como si Elena no fuera capaz de hablar por sí misma. Prefiere mantenerse en su zona de confort, cuidando la casa, viendo sus novelas. Es más simple así. La referencia a las telenovelas fue el golpe más bajo hasta ese momento. Elena había mencionado una vez, años atrás, que le gustaba ver una serie dramática puertorriqueña que le recordaba a su hogar, y desde entonces Rogelio usaba ese detalle para retratarla como una mujer simple e inculta. Bueno, supongo que cada quien tiene sus entretenimientos, comentó Cecilia con una sonrisita. Yo personalmente prefiero leer sobre tendencias del mercado financiero, pero entiendo que no todos tenemos las mismas aspiraciones intelectuales. Rogelio aplaudió lentamente, como si Cecilia hubiera dado una lección magistral. Exactamente. Por eso me fascina tu mente, Cecilia. Siempre tienes algo interesante que aportar a cualquier conversación. El mesero trajo el plato principal y Elena trató de concentrarse en comer, aunque cada bocado se sentía como papel en su boca. El vino que había bebido, aunque poco, le había dado un ligero mareo que hacía que las luces del restaurante parecieran demasiado brillantes y las voces de Rogelio y Cecilia demasiado altas. Elena, estás muy callada esta noche, observó Cecilia con falsa preocupación. ¿No tienes nada que aportar a nuestra conversación? Elena levantó la mirada y por un momento consideró responder, considerar defenderse, decir algo que demostrara que no era la mujer simple e ignorante que estaban pintando. Pero años de condicionamiento la detuvieron. Sabía que cualquier cosa que dijera sería ridiculizada. Cualquier intento de defenderse sería interpretado como histeria o celos. Estoy bien, gracias, respondió simplemente. Ay, Elena, suspiró Rogelio con exagerada paciencia, siempre tan limitada en las conversaciones sociales. Es una de esas cosas que nunca pude cambiar en ti, por más que lo intenté. En ese momento, mientras Elena alcanzaba su copa de vino con manos ligeramente temblorosas por la tensión y la humillación, su codo golpeó accidentalmente el borde de la copa. El vino tinto se derramó sobre la mesa y manchó su vestido azul marino, creando una mancha oscura que se expandía lentamente por la tela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el restaurante pareció detenerse por un momento, todos los ojos volteando hacia la mesa donde Elena permanecía inmóvil, mirando la mancha en su vestido con una expresión de horror absoluto. Entonces, Rogelio comenzó a reír. No fue una risa contenida o incómoda, sino una carcajada genuina, cruel, que resonó por todo el comedor como el sonido de cristales rompiéndose. ¡Perfecto!, exclamó entre risas, señalando a Elena como si fuera parte de un espectáculo cómico. Esto es exactamente lo que quería decir. ¿Ven lo que tengo que soportar? Ni siquiera puede sostener una copa de vino sin hacer un desastre. Cecilia se unió a la risa, aunque la suya sonaba más calculada, más consciente del espectáculo público que estaban dando. Oh, Dios mío, pobre Elena, y ese vestido se veía tan apropiado para la ocasión. La risa de Rogelio se intensificó. Apropiado, esa es exactamente la palabra. Elena siempre ha sido tan apropiada. Nunca demasiado elegante, nunca demasiado inteligente, nunca demasiado interesante. Siempre exactamente apropiada para lo que es. Elena permaneció completamente inmóvil.
con la mancha de vino extendiéndose por su vestido como una herida que sangraba lentamente. Los comensales de las mesas cercanas observaban con una mezcla de horror y fascinación morbosa, algunos apartando la mirada por vergüenza ajena, otros incapaces de dejar de observar la crueldad que se desarrollaba ante sus ojos. Marta Beltrán siguió grabando, su indignación creciendo con cada segundo que pasaba. Había capturado todo: las risas crueles, las palabras hirientes, la humillación sistemática de una mujer que claramente había pasado años soportando este tipo de abuso. La risa de Rogelio finalmente comenzó a calmarse, pero sus ojos seguían brillando con una satisfacción maliciosa que heló la sangre de todos los que lo observaban. Bueno, creo que esta ha sido una velada perfectamente reveladora, anunció, limpiándose las lágrimas de risa de los ojos. Elena, querida, creo que es hora de que vayas a casa. Cecilia y yo tenemos algunos asuntos de negocios que discutir. Elena se levantó lentamente de su silla, con la dignidad que le quedaba intacta a pesar de todo. No dijo una palabra, no hizo una escena, simplemente tomó su bolsa y caminó hacia la salida con la cabeza en alto, mientras la mancha de vino en su vestido servía como evidencia física de la humillación que había sufrido. Marta Beltrán terminó de grabar y inmediatamente supo que tenía en sus manos algo que cambiaría todo. Esa noche, cuando llegara a casa, ese video saldría al mundo y Rogelio Márquez descubriría que algunas humillaciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que el perpetrador puede imaginar. Marta Beltrán llegó a su apartamento en Brooklyn con las manos temblando de indignación. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Elena caminando hacia la salida del restaurante con esa dignidad silenciosa, mientras las carcajadas crueles de su esposo resonaban a sus espaldas como el eco de una tortura pública. Se sirvió una taza de té para calmar los nervios y abrió su computadora, decidida a hacer algo con el video que había grabado. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras escribía el mensaje que acompañaría el video. Esta noche fui testigo de algo que me rompió el corazón y me llenó de rabia a partes iguales. Presencié cómo un hombre humilló públicamente a su esposa, riéndose de ella, permitiendo que su amante la insultara y convirtiéndola en objeto de burla frente a un restaurante lleno de gente. Esta mujer mantuvo su dignidad mientras su mundo se desmoronaba públicamente. Si esto no es violencia, no sé qué es. Compartamos esto para que el mundo vea quién es realmente Rogelio Márquez, dueño de los restaurantes El Dorado. Ninguna mujer merece esto. Nunca. Marta revisó el video una vez más antes de subirlo. Había logrado capturar perfectamente las expresiones de gozo malicioso de Rogelio y Cecilia, las palabras hirientes y sobre todo el momento exacto cuando Elena derramó el vino y las carcajadas despiadadas que siguieron. El audio era cristalino, cada palabra cruel, perfectamente audible. Publicó el video simultáneamente en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, etiquetando las cuentas oficiales de los restaurantes de Rogelio y usando hashtags como violencia contra mujeres, justicia para Elena, El Dorado Restaurante y respeto por las mujeres. Antes de irse a dormir, el video ya tenía cientos de visualizaciones y comentarios de apoyo para Elena. Mientras Marta dormía, el poder de las redes sociales trabajaba como una máquina implacable. El video se compartía de cuenta en cuenta, acumulando visualizaciones, comentarios indignados y shares. Las primeras 1000 visualizaciones llegaron antes de la medianoche. Para las 3 de la mañana ya eran 5000. A las 6 de la mañana, cuando Gabriel Rivas se despertó en su dormitorio universitario en Columbia, el video había alcanzado 50.000 visualizaciones. Gabriel tenía 20 años, estudiaba periodismo y había heredado el sentido de justicia social de su abuelo don Ignacio, junto con la determinación silenciosa de su madre. Ese martes por la mañana,
Mientras revisaba sus redes sociales antes de ir a clases, se topó con el video que una compañera de la universidad había compartido con el comentario: "Esto es exactamente lo que estudiaremos hoy en la clase sobre violencia de género". Al principio, Gabriel no prestó mucha atención. Estos videos virales aparecían constantemente, y aunque siempre le indignaban, rara vez lo tocaban de manera personal. Pero algo en la miniatura del video, la imagen de una mujer de espaldas con un vestido azul marino, le hizo detenerse. Había algo familiar en esa postura, en la forma en que la mujer mantenía los hombros rectos a pesar de la evidente tensión. Cuando reprodujo el video y escuchó la primera palabra de Rogelio, el estómago de Gabriel se contrajo. Esa voz la conocía demasiado bien. Era la voz que había escuchado humillar a su madre durante los últimos 8 años, la voz que había convertido su hogar en un campo minado emocional, donde cualquier palabra mal dicha podía desatar una tormenta de sarcasmo y desprecio. Cuando la cámara capturó por un segundo el perfil de Elena, Gabriel sintió que se le cortaba la respiración. Era su madre. Su madre, sentada en ese restaurante elegante, siendo humillada públicamente por el hombre que supuestamente la amaba, mientras una desconocida se sumaba a la crueldad con evidente placer. Gabriel vio el video completo 3 veces consecutivas, y con cada visualización su furia crecía exponencialmente. Vio cómo Rogelio presentaba a su amante como si Elena fuera un mueble más del restaurante. Escuchó cada comentario cruel sobre las raíces puertorriqueñas de su madre, sobre su supuesta falta de sofisticación, sobre su acento que tanto él como su abuelo consideraban música pura. Vio el momento exacto cuando su madre derramó el vino y las carcajadas que siguieron le helaron la sangre. Inmediatamente llamó a Elena, pero el teléfono sonó sin respuesta. Eran las 7 de la mañana y sabía que su madre estaría preparando el desayuno de Rogelio, cumpliendo con esa rutina que Gabriel había odiado durante años. Decidió no insistir por el momento, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Gabriel abrió su laptop y comenzó a investigar. Como estudiante de periodismo, había aprendido a usar las herramientas de investigación digital y tenía acceso a bases de datos y recursos que la mayoría de la gente no conocía. Comenzó a buscar información sobre Rogelio Márquez, sobre sus restaurantes, sobre su historial empresarial y personal. Lo que encontró lo sorprendió. Rogelio tenía un patrón de comportamiento documentado. En los últimos 5 años, había tenido al menos 3 demandas laborales de mujeres empleadas en sus restaurantes, todas alegando acoso sexual y ambiente laboral hostil. Los casos habían sido resueltos fuera de corte, con acuerdos de confidencialidad que habían mantenido las acusaciones fuera del dominio público. Gabriel también descubrió irregularidades financieras. Varios de los restaurantes de Rogelio habían sido multados por violaciones de códigos de salud y seguridad, y había reportes de explotación laboral de trabajadores inmigrantes. Todo esto había sido manejado discretamente, con las conexiones adecuadas y los pagos correctos para mantener la información fuera de los medios principales. Mientras Gabriel investigaba, su teléfono comenzó a sonar con llamadas de amigos y compañeros de la universidad que habían visto el video y habían reconocido a Elena. La historia se estaba expandiendo dentro de su círculo social y todos querían saber si realmente era su madre la mujer del video. Sí, es ella, le confirmó a su mejor amigo Marcus, quien estudiaba comunicaciones y tenía experiencia manejando campañas en redes sociales. Y ese bastardo es mi padrastro. Marcus, necesito tu ayuda. Necesitamos hacer que este video llegue a más gente. Marcus no dudó ni un segundo. Hermano, ya estoy en esto. Voy a usar todos mis contactos. Este tipo no se va a salir con la suya. Mientras tanto, en el apartamento de Queens,
Elena despertó a las 5:30 como siempre, sin idea del terremoto digital que se había desatado durante la noche. Rogelio no había llegado a casa, lo cual no era inusual después de sus cenas de negocios con Cecilia. Elena había pasado la noche anterior en vela, reviviendo cada momento de humillación, pero tratando de convencerse de que quizás había exagerado la situación en su mente. Preparó el café como siempre, aunque sabía que probablemente Rogelio no llegaría a desayunar. Mientras esperaba que el café estuviera listo, su teléfono comenzó a sonar. Era su vecina, la señora Rodríguez, una mujer mayor que vivía en el apartamento de al lado. «Elena, mija, ¿estás bien? Acabo de ver un video en Facebook que me tiene furiosa. ¿Ese desgraciado realmente te hizo eso anoche?» Elena se quedó confundida. «¿Qué video, señora Rodríguez? No entiendo de qué me habla». «Ay, mija, ¿no has visto las redes sociales? Hay un video de anoche, de cuando ese sinvergüenza te humilló en el restaurante. Todo el mundo lo está viendo y la gente está que echa chispas de coraje. Espérate, te lo mando por WhatsApp». Antes de que Elena pudiera procesar completamente lo que estaba escuchando, su teléfono comenzó a sonar con más llamadas. Su prima Carmen de Brooklyn, su comadre Rosa del Bronx, incluso algunas conocidas que no había visto en meses, todas llamando para expresar su apoyo y su indignación por lo que habían visto en el video. Elena recibió el video por WhatsApp y lo reprodujo con manos temblorosas. Ver la escena desde la perspectiva de otra persona fue como recibir una bofetada de realidad. Pudo ver lo que todos los demás estaban viendo. Una mujer siendo sistemáticamente humillada y destruida emocionalmente por su propio esposo, mientras él y su amante se regodeaban en su sufrimiento. Pero lo que más la impactó fueron los comentarios. Miles y miles de personas, mujeres principalmente, expresando su apoyo, compartiendo sus propias historias de abuso, llamando a Rogelio por su nombre y exigiendo justicia. Por primera vez en 8 años, Elena no se sentía sola. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Gabriel. «Ma, ¿ya viste el video?» Su voz sonaba tensa, cargada de una furia que Elena nunca había escuchado en su hijo. «Sí, mijo, acabo de verlo. No puedo creer que alguien estuviera grabando. Ma, esto es bueno. ¿No lo entiendes? Por fin todo el mundo puede ver quién es realmente ese cabrón. Ya no puede esconderse detrás de su fachada de empresario respetable». Elena se sentó en su cocina, todavía procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Gabriel, no sé qué hacer. Nunca he estado en una situación así. No tienes que hacer nada todavía, ma. Déjame manejar esto, pero quiero que sepas algo. Nunca más vas a estar sola en esto, y ese hijo de puta va a pagar por todo lo que te ha hecho». Después de colgar con Gabriel, Elena se quedó sentada en silencio, leyendo los comentarios en el video. Cada mensaje de apoyo era como un pequeño rayo de luz perforando la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Mujeres de todas las edades, de todas las nacionalidades, compartiendo sus historias, ofreciendo apoyo, llamando a Rogelio por lo que realmente era, un abusador. Mientras Elena leía, su teléfono sonó una vez más. Esta vez era un número que no reconocía. «¿Señora Márquez?» Habla Carolina Vázquez, soy reportera de Univisión. Hemos visto el video que se ha vuelto viral y nos gustaría saber si estaría dispuesta a concedernos una entrevista. Elena colgó inmediatamente, sintiéndose abrumada. Pero las llamadas siguieron llegando. Otros medios de comunicación, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, incluso abogados especializados en casos de violencia doméstica. Mientras tanto, en el otro extremo de Manhattan, Rogelio despertó en el apartamento de Cecilia, completamente ajeno a la tormenta que se había desatado. Fue hasta que encendió su teléfono y vio las 50 llamadas perdidas que se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Su asistente había estado llamando desesperadamente desde las 6 de la mañana. «Señor Márquez,
Necesito hablar con usted urgentemente. Estamos recibiendo cientos de cancelaciones de reservas y los teléfonos no paran de sonar con quejas. Hay algo sobre un video. Rogelio encontró el video y lo vio con horror creciente. No porque sintiera remordimiento por haber humillado a Elena, sino porque se dio cuenta de las implicaciones para su negocio. Su imagen, cuidadosamente cultivada de empresario respetable, se estaba desmoronando en tiempo real. Llamó inmediatamente a su abogado, pero incluso él le aconsejó prudencia. Rogelio, esto se ve muy mal. El video es claro. No hay forma de negarlo o dar vuelta a la narrativa. Mi recomendación es que mantengas un perfil bajo hasta que esto pase. ¿Qué pase? Esto no puede pasar. Es mi negocio, mi reputación. Tu reputación ya está dañada, Rogelio. Ahora se trata de control de daños. Las redes sociales de los restaurantes de Rogelio fueron bombardeadas con comentarios negativos. Las calificaciones en Google, Yelp y otros sitios de reseñas cayeron en picada. Activistas locales comenzaron a organizar boicots y varios influencers gastronómicos con grandes seguidores se unieron al movimiento compartiendo el video y pidiendo a sus audiencias que evitaran los establecimientos de Rogelio. En Colombia, Gabriel trabajaba febrilmente en su computadora, compilando toda la información que había encontrado sobre Rogelio en un artículo que planeaba publicar en el blog estudiantil de la universidad. Marcus había logrado que el video llegara a algunas cuentas de Instagram con millones de seguidores, amplificando exponencialmente su alcance. «Hermano, esto se está volviendo nacional», le dijo Marcus mientras monitoreaba las métricas. «Tenemos personalidades de televisión compartiendo el video, periodistas pidiendo entrevistas y organizaciones feministas usando esto como ejemplo de violencia psicológica». Gabriel sonrió con satisfacción amarga. «Bien, quiero que todo el mundo sepa exactamente quién es Rogelio Márquez». Para las 2 de la tarde, el video había alcanzado más de 1 millón de visualizaciones en todas las plataformas combinadas. Había llegado a programas de televisión matutinos, donde panelistas debatían sobre violencia psicológica y emocional. Psicólogos aparecían en los medios explicando cómo la humillación pública era una forma de abuso, y abogados discutían las opciones legales disponibles para Elena. El hashtag Justicia para Elena se volvió tendencia nacional, acompañado por Elena no estás sola y Rogelio Márquez abusador. Mujeres de todo el país compartían sus propias historias de abuso emocional, creando una ola de solidaridad femenina que trascendía barreras raciales, económicas y geográficas. Elena pasó el día recibiendo llamadas de apoyo y leyendo mensajes que la hacían llorar de emoción. Por primera vez en 8 años se sintió validada. Todas esas pequeñas humillaciones que había normalizado, todos esos comentarios crueles que había pensado que quizás se merecía, todo ese aislamiento que había aceptado como parte del matrimonio, de repente fueron reconocidos por miles de personas como lo que realmente eran: abuso sistemático. Al atardecer, cuando Elena volvió a ver el video por 10ª vez, algo cambió en su interior. Ya no vio a una mujer débil siendo humillada. Vio a una mujer que había mantenido su dignidad bajo circunstancias imposibles. Vio a una mujer que había soportado años de abuso sin perder su humanidad esencial. Vio a una mujer que merecía respeto, amor y justicia. Por primera vez en años, Elena Rivas sonrió con verdadera determinación. La mujer que había sido antes de Rogelio, la mujer segura de sí misma que había llegado a Nueva York con sueños y ambiciones, esa mujer todavía existía. Había estado dormida, pero no muerta. Tomó su teléfono y llamó a Gabriel. «Mijo, necesito que me ayudes con algo. Quiero hablar con esos periodistas que llamaron. Es hora de que el mundo escuche mi versión de la historia». Gabriel sonrió al otro lado de la línea. «Ahora sí, ma. Ahora sí». El video había desatado algo más poderoso que la humillación. Había desatado la verdad. Y la verdad
Como Elena estaba a punto de descubrir, tenía el poder de cambiar todo. La mañana del miércoles amaneció con Elena Rivas sentada frente a las cámaras de Univisión, vistiendo un traje azul claro que Gabriel le había comprado especialmente para la ocasión. Sus manos ya no temblaban como el día anterior y sus ojos brillaban con una determinación que la reportera Carolina Vázquez reconoció inmediatamente como la fuerza de una mujer que había decidido recuperar su vida. Señora Rivas, gracias por aceptar hablar con nosotros. Sabemos que esto debe ser muy difícil para usted. Elena respiró profundamente antes de responder. Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. Durante 8 años he guardado silencio, pero ese silencio se convirtió en cómplice de mi propio sufrimiento. La entrevista se transmitió en vivo por Televisión Nacional y se compartió simultáneamente en las redes sociales de la cadena. Elena habló con una elocuencia que sorprendió a quienes la habían visto solo como la mujer silenciosa del video viral. Describió años de humillaciones constantes, de aislamiento deliberado de su familia y amigos, de una erosión sistemática de su autoestima que había sido tan gradual que ella misma no se había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. El abuso no siempre deja moretones visibles, explicó Elena mirando directamente a la cámara. A veces, las heridas más profundas son las que nadie puede ver. Durante años me convencí de que yo era el problema, de que yo no era lo suficientemente buena, lo suficientemente educada, lo suficientemente sofisticada. Pero ahora entiendo que esas eran sus palabras, no la verdad. Mientras Elena hablaba en televisión, Gabriel estaba en las oficinas del periódico estudiantil de Columbia, poniendo los toques finales al artículo de investigación más importante de su vida. Había pasado toda la noche verificando datos, contactando fuentes y armando un retrato devastador de Rogelio Márquez que iba mucho más allá del video viral. Su artículo, titulado El imperio de la humillación, cómo un restaurantero de Nueva York construyó su éxito sobre el abuso, detallaba no solo el patrón de comportamiento abusivo de Rogelio hacia Elena, sino también las múltiples demandas laborales, las violaciones de derechos de trabajadores inmigrantes y las prácticas empresariales cuestionables que habían sido encubiertas durante años. Gabriel había logrado que 3 exempleadas de los restaurantes de Rogelio hablaran bajo condición de anonimato sobre el acoso sexual y el ambiente laboral tóxico. También había obtenido documentos que mostraban cómo Rogelio había usado su influencia y conexiones para silenciar quejas y comprar silencios. El artículo fue publicado simultáneamente en el blog universitario y enviado a periodistas de medios principales que Gabriel había conocido durante sus prácticas profesionales. Para el mediodía, varios medios nacionales habían recogido la historia y el escándalo había crecido exponencialmente. En el Upper East Side, Cecilia Duarte observaba el desarrollo de los acontecimientos desde su apartamento, calculando cuidadosamente su próximo movimiento. Como mujer ambiciosa que había construido su carrera sobre su habilidad para leer situaciones y adaptarse rápidamente, Cecilia entendía que su asociación con Rogelio se había convertido en un lastre profesional. Ese mismo miércoles por la tarde, Cecilia convocó a una rueda de prensa en las oficinas de un bufete de abogados prestigioso. Vestida impecablemente y con una expresión de determinación profesional, se dirigió a las cámaras con una declaración que sorprendió a todos. He decidido hablar públicamente sobre mi relación profesional con Rogelio Márquez después de ver las terribles imágenes de cómo trató a su esposa, comenzó Cecilia, mirando directamente a las cámaras. Como mujer profesional en la industria restaurantera, no puedo permitir que mi silencio sea interpretado como complicidad con comportamientos abusivos. Cecilia reveló que Rogelio había comenzado a acosarla sexualmente desde sus primeras semanas de trabajo, prometiéndole ascensos y oportunidades de negocio a cambio de favores sexuales.
Admitió que había accedido inicialmente porque temía perder su trabajo, pero que la situación había escalado hasta convertirse en una relación que ella describió como coercitiva y manipulativa. El señor Márquez me amenazó con destruir mi carrera si no accedía a sus demandas, declaró Cecilia. Me hizo creer que participar en la humillación de su esposa era parte de mis responsabilidades profesionales. Ahora entiendo que fui tanto víctima como participante en su patrón de abuso. La declaración de Cecilia fue devastadora para Rogelio. No solo perdía a su amante y cómplice, sino que ahora enfrentaba acusaciones públicas de acoso sexual de alguien que conocía íntimamente sus métodos y podía proporcionar detalles específicos sobre su comportamiento abusivo. Mientras los medios se alimentaban del escándalo en crecimiento, la comunidad latina de Nueva York se movilizaba de una manera que nadie había anticipado. Don Ignacio Rivas, el padre de Elena, había volado desde Puerto Rico tan pronto como vio la entrevista de su hija en televisión y se había convertido en una figura central en la organización del apoyo comunitario. A sus 68 años, don Ignacio era un hombre respetado en la comunidad puertorriqueña de Nueva York, donde había vivido brevemente en los años 70 antes de regresar a la isla. Su regreso para apoyar a su hija galvanizó a cientos de familias latinas que vieron en la historia de Elena un reflejo de sus propias luchas contra el machismo y el abuso. El viernes de esa semana, don Ignacio organizó una manifestación pacífica frente al restaurante principal de Rogelio en Manhattan. Más de 500 personas se presentaron, la mayoría mujeres, llevando carteles con mensajes como «Elena no está sola», «Respeto para todas las mujeres» y «Rogelio Márquez, abusador público». La manifestación fue cubierta por todos los medios locales e incluso atrajo la atención de cadenas nacionales. Don Ignacio, que nunca había hablado en público, pero que tenía la dignidad natural de los hombres de su generación que habían trabajado duro toda su vida, se dirigió a la multitud con palabras que resonaron mucho más allá de ese día. Mi hija pasó 8 años creyendo que no valía nada porque un hombre le hizo creer que su cultura, su familia, sus raíces eran algo de lo que avergonzarse, declaró don Ignacio con voz firme. Pero nosotros sabemos quiénes somos, sabemos de dónde venimos y sabemos que ningún hombre tiene derecho a robarle la dignidad a una mujer. La manifestación tuvo consecuencias inmediatas. Varios de los restaurantes de Rogelio reportaron cancelaciones masivas de reservas. Proveedores comenzaron a cancelar contratos y algunos de sus empleados más valiosos empezaron a renunciar antes de que sus propias reputaciones se vieran afectadas por la asociación. Mientras el imperio de Rogelio se desmoronaba públicamente, Elena trabajaba con un equipo de abogados especializados en violencia doméstica que se habían ofrecido a representarla sin costo debido a la visibilidad del caso. La firma legal García, Vázquez y Asociados, dirigida por mujeres latinas exitosas, vio en el caso de Elena una oportunidad de establecer precedentes importantes sobre abuso psicológico y económico. La abogada principal, Carmen García, era una mujer de 50 años que había construido su carrera defendiendo a mujeres en situaciones similares a la de Elena. Durante su primera reunión, Carmen fue directa sobre las opciones disponibles. Elena, tienes un caso sólido tanto para el divorcio como para compensación por daños emocionales y económicos, explicó Carmen mientras revisaba los documentos financieros que Gabriel había ayudado a Elena a reunir. Rogelio te aisló deliberadamente del mundo laboral, destruyó tu capacidad de generar ingresos independientes y te sometió a abuso psicológico documentado. Bajo las leyes de Nueva York, eso constituye violencia doméstica económica. Elena asintió, sintiendo por primera vez en años que tenía control sobre su situación. Quiero todo lo que me corresponde legalmente, pero más que eso,
Quiero asegurarme de que él nunca pueda hacerle esto a otra mujer. Carmen sonrió. Era exactamente el tipo de actitud que esperaba de una cliente que estaba lista para luchar. Vamos a hacer ambas cosas. El proceso legal se movió sorprendentemente rápido debido a la presión mediática y la abundancia de evidencia. El video viral había proporcionado documentación irrefutable del abuso público, y la investigación de Gabriel había revelado un patrón de comportamiento que fortalecía enormemente el caso. Rogelio, acorralado por las acusaciones públicas, las cancelaciones de negocios y la perspectiva de un juicio mediático prolongado, aceptó un acuerdo de divorcio que fue mucho más generoso de lo que Elena había esperado. Recibió la mitad del valor de todas las propiedades matrimoniales, incluyendo una participación significativa en varios de los restaurantes, además de una compensación por daños que le garantizaba seguridad financiera por el resto de su vida. Pero el dinero, aunque importante, no era lo que más valoraba Elena de su victoria legal. Lo que realmente significaba todo para ella era la validación oficial de que lo que había vivido era abuso, que no había sido su culpa y que tenía derecho a reconstruir su vida con dignidad. 3 meses después del divorcio, Elena tomó una decisión que sorprendió hasta a Gabriel. Con parte de la compensación del divorcio, compró un pequeño local en Queens, en el corazón del barrio puertorriqueño, donde se había sentido más en casa que en cualquier lugar durante sus años de matrimonio. Sabor de Casa abrió sus puertas un sábado por la mañana de octubre, con don Ignacio cortando la cinta inaugural y Gabriel documentando todo para las redes sociales que ahora manejaba para promover el negocio de su madre. El pequeño restaurante, decorado con los colores vibrantes de Puerto Rico y las fotografías familiares que Elena había mantenido escondidas durante años, servía la comida auténtica que había aprendido de su abuela y que había extrañado durante tanto tiempo. El menú de Sabor de Casa era exactamente lo opuesto a la pretenciosidad de los restaurantes de Rogelio. Mofongo casero, pasteles de masa, pollo guisado, pernil al horno y postres tradicionales como tembleque y flan de coco. Cada plato era preparado con las recetas familiares que Elena había guardado en su corazón durante años de cocinar solo lo que Rogelio consideraba apropiado. El restaurante fue un éxito inmediato, no solo por la calidad de la comida, sino por la historia de Elena que había inspirado a tantas personas. Clientes venían desde Manhattan y Brooklyn, muchos de ellos mujeres que habían visto su historia y querían apoyar su nuevo emprendimiento. Las paredes del restaurante se llenaron rápidamente de fotografías de clientes satisfechos, mensajes de apoyo y recortes de periódicos sobre la historia de Elena. Gabriel se graduó de la universidad ese diciembre y decidió trabajar tiempo completo ayudando a su madre con el restaurante mientras desarrollaba una carrera como periodista independiente especializado en temas de justicia social. Su artículo sobre Rogelio había sido nominado para varios premios de periodismo estudiantil y había abierto puertas para colaboraciones con medios nacionales. Don Ignacio decidió quedarse permanentemente en Nueva York, vendiendo su casa en Puerto Rico y mudándose a un apartamento cerca del restaurante. A los 68 años, encontró un nuevo propósito ayudando a Elena con el negocio y convirtiéndose en una figura paterna para muchos de los jóvenes empleados del restaurante. 6 meses después de la noche que había cambiado todo, Elena se encontraba en la cocina de Sabor de Casa un viernes por la noche, preparando una orden especial de pasteles para una celebración familiar. El restaurante estaba lleno, con una lista de espera de 1 hora, y el sonido de conversaciones animadas en español llenaba el aire. Mientras Elena trabajaba, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese momento. El video que había documentado su humillación más profunda se había convertido en el catalizador de su liberación más completa.
La mujer que había sido silenciada durante 8 años, ahora dirigía un negocio próspero, empleaba a 15 personas y se había convertido en un símbolo de resistencia y renacimiento para mujeres de toda la ciudad. Rogelio había perdido 3 de sus 5 restaurantes y había vendido los 2 restantes para pagar las deudas legales y los acuerdos de las múltiples demandas que siguieron al escándalo. Su reputación en la industria restaurantera estaba destruida, y las últimas noticias que Elena había escuchado sugerían que había dejado Nueva York completamente. Cecilia había usado la notoriedad del caso para lanzar su propia consultoría en temas de acoso laboral, posicionándose como experta en reconocer y prevenir ambientes de trabajo tóxicos. Aunque Elena nunca la perdonaría completamente por su participación en aquella noche terrible, respetaba la forma en que Cecilia había usado su experiencia para ayudar a otras mujeres. Esa noche, mientras Elena cerraba el restaurante, Gabriel apareció con una sorpresa. Había estado trabajando en un proyecto especial, un documental sobre la historia de su madre que había sido aceptado en varios festivales de cine independiente. «Ma, tengo algo que mostrarte», dijo Gabriel, instalando su laptop en una de las mesas del restaurante. «He estado trabajando en esto durante meses». El documental, titulado El poder del silencio roto, comenzaba con el video viral original, pero rápidamente se expandía para contar una historia más amplia sobre violencia doméstica, resiliencia y renacimiento. Incluía entrevistas con Elena, don Ignacio, las abogadas que habían manejado el caso y decenas de mujeres que habían sido inspiradas por la historia de Elena a dejar sus propias situaciones abusivas. Elena lloró mientras veía el documental, no de tristeza, sino de orgullo. Orgullo por el hombre en que se había convertido su hijo, orgullo por la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma, y orgullo por la comunidad que se había formado alrededor de su historia. «Mijo, esto es hermoso», le dijo a Gabriel mientras lo abrazaba. «Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo? Que ya no necesito que nadie más valide mi historia. Yo sé quién soy, sé lo que valgo y sé que merezco respeto y amor». Mientras padre e hijo limpiaban el restaurante juntos esa noche, Elena miró las fotografías en las paredes. Su familia, sus empleados, los clientes que se habían convertido en amigos, las mujeres que habían venido a agradecerle por inspirarlas a cambiar sus propias vidas. Esta era su verdadera riqueza, su verdadero éxito. El teléfono del restaurante sonó una última vez antes de que cerraran. Era Marta Beltrán, la mujer que había grabado el video original, llamando para hacer una reserva para el fin de semana siguiente. «Elena, no sabes lo orgullosa que me siento de ti», le dijo Marta por teléfono. «Cuando grabé ese video, solo quería que el mundo viera la injusticia. Nunca imaginé que se convertiría en el comienzo de algo tan hermoso como esto». Elena sonrió mientras anotaba la reserva de Marta. «Gracias por tener el valor de grabar esa noche. Pero ¿sabes qué? Creo que lo hermoso no comenzó con el video. Lo hermoso comenzó cuando decidí que merecía algo mejor». Esa noche, Elena Rivas se fue a casa por última vez, como una mujer que había sido definida por su sufrimiento. Al día siguiente despertaría, como cada día durante los últimos 6 meses, como una mujer que se había redefinido por su fortaleza, su dignidad y su capacidad infinita de crear belleza a partir de las cenizas de su antigua vida. El video que había documentado su humillación más profunda se había convertido en el primer capítulo de su historia de triunfo. Y esa historia, Elena lo sabía ahora, apenas estaba comenzando. La historia de Elena Rivas nos enseña una de las lecciones más poderosas que puede existir: que ninguna humillación, por más pública o devastadora que parezca, tiene el poder de definir quiénes somos realmente. Durante 8 años, Elena permitió que las palabras crueles de Rogelio construyeran una prisión invisible alrededor de su autoestima, una prisión hecha de dudas, miedos y la creencia errónea de que ella no merecía respeto ni amor.
Pero hay algo extraordinario en el espíritu humano que se niega a ser quebrado permanentemente. Helena descubrió que incluso en el momento más oscuro, cuando las carcajadas de su esposo resonaban como una sentencia de por vida, existía una fuerza dentro de ella que se había mantenido intacta. Esa fuerza no era solo suya, era el eco de todas las mujeres que la habían precedido, la herencia de dignidad que le había transmitido su padre, don Ignacio, y la semilla de esperanza que había plantado en su hijo Gabriel. La verdadera magia de esta historia no está en la venganza o en la caída de Rogelio, sino en el renacimiento de Helena. Ella no necesitó convertirse en alguien completamente nuevo para triunfar. Necesitó recordar quién había sido siempre por debajo de todas las capas de abuso y manipulación. La Helena que abrió Sabor de Casa era la misma mujer valiente que había llegado a Nueva York con sueños y determinación, solo que ahora tenía la sabiduría de alguien que ha atravesado el fuego y ha salido fortalecida. Esta historia nos recuerda que el abuso nunca es culpa de quien lo sufre, pero la liberación siempre comienza con una decisión personal. Helena no pudo controlar las acciones crueles de Rogelio, pero sí pudo elegir cómo responder cuando finalmente vio su situación con claridad. Eligió la dignidad sobre la venganza, la reconstrucción sobre la destrucción, la comunidad sobre el aislamiento. El video que documentó su humillación se convirtió en el símbolo de su liberación porque Helena decidió cambiar la narrativa. En lugar de permitir que esa grabación fuera el epitafio de su dignidad, la transformó en el acta de nacimiento de su nueva vida. Nos enseña que nosotros escribimos el significado de nuestras experiencias, especialmente las más dolorosas. La lección más profunda de Helena es que nunca estamos tan solos como creemos. Cuando encontró el valor de hablar su verdad, descubrió que había toda una comunidad esperando para apoyarla. Su historia nos recuerda que el silencio puede protegernos temporalmente, pero solo la verdad puede liberarnos permanentemente. Hoy, donde quiera que estés, si sientes que tu voz ha sido silenciada, si crees que no mereces respeto, si has permitido que alguien más defina tu valor, recuerda la historia de Helena Rivas. Recuerda que dentro de ti existe una fuerza inquebrantable, que tu dignidad no puede ser otorgada ni quitada por otra persona, y que siempre, siempre es posible escribir un nuevo capítulo de tu historia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.